Fuentes informativas nos confirman que de México ha llegado a Colombia el distinguidísimo y conocido comediante y poeta Jairo Enrique Vaquero. Síganos en su frecuencia modulada. Adelante, estudios. Mis poemas, el brindis del bohemio, iban interrumpiendo el importante y profundo silencio. El humo de sus olorosos cigarrillos en espirales se elevaba al cielo, simbolizando resolverse en la vida de los sueños. Tus cinco toritos negros, puse a mis ojos, sus ojos me la rompieron, puse barreras en tu boca las hizo leña. El similarista de los ojos negros, bajo la cabeza sin elegir el cuerpo, marchan en dos filas pausados y austeros, sin más nota que alegre, sobre el traje negro. El brindis del bohemio, en torno de una mesa de cantina, una noche de inviernos, recocijadamente repartían 6 alegres bohemios. Sus risas de sus ecos escapaban y de aquel lirio. Solo faltaba el brindis de Arturo, el bohemio puro de noble corazón, que solo ambicionaba robar la alegría y la tristeza, alzó su copa entre su noble tropa y dijo así con inspirado acento: brindo por la mujer, mas no por esa, en la que ya es consuelo la tristeza, no por esa que brinda sus hechizos cuando me sus risas artificiales, por mi madre de sus bohemios, por la anciana que piensa en el mañana, por la hazaña que me enrulló la cama, por esa brindo. Tus 5 toritos negros, torito negro tus ojos, torito negro su boca, y el más grande, torito negro, su enjuague, toritos negros. Frente a la casa de un cachuzo viejo, cerrado en invierno con 10 pedazos de acero, se hallaba el similarista que iba de paseo. Ante la zapatina de rubio cabello, veía pasar todos los días a los similaristas que venían de paseo. Iban pausados sin elegir el sueño. En silencio iban los similaristas que iban de paseo. Quisiera hablarte, quisiera decirte 1000 cosas, por ejemplo, que te quiero, pero no puedo. Poco a poco voy muriendo, de amor, de alegría, de felicidad, aunque sé que estás muy cerca y al mismo tiempo lejos. Lejos de mi pensamiento, ojalá solo sea este momento. Quisiera hablarte, quisiera decirte 1000 cosas, por ejemplo, que te quiero, pero no puedo. Poco a poco voy muriendo, de amor, de alegría, de felicidad, aunque sé que estás muy cerca y al mismo tiempo lejos, lejos de mi pensamiento, ojalá solo sea este momento. Testimonio, para todo aquel que mira nuestro video podrá ver cómo Dios está haciendo una obra maravillosa en mí. Fui alguien muy pequeño, sin importancia para muchos ande perdido entre las sombras, andando de aquí para allá sin rumbo fijo, sin tener quien me espere, como si dice en la Biblia, Job 8:7. Así espero que me suceda. A mí soy un ejemplo de vida. He alcanzado metas de superación de las que muy pocos alcanzan. De ayer paso fue el sueño, ahora hace realidad para el futuro de mis sueños, y gracias por poderme vivir.